Bueno, ¿tiene alguna idea cuando hablamos de la España medieval? ¿Algo que se les venga a la mente? Reyes. Muy bien. Guerras. Exacto, guerras. Muy bien. Veo que tienen la idea, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver ahí las imágenes, ¿verdad? Hay como rivalidad entre ambos. Y también hay como igual castillo, ¿verdad? Imperios. Entonces, eso prácticamente el España medieval. Así que aquí vamos a ver ese tema, ¿verdad? Con la historia. Acuérdense que aquí es bastante historia. Es como la historia de la España medieval, en el cual había lo que es reconquistas, habían también lo que es ¿cómo se llama? Árabes, en el cual incluye el tema de ahora, ¿verdad? Entonces, espero pongan mucha atención y pues ahí vamos. Empezamos que la España medieval se caracteriza, bueno, ahí están entrando. Buenos días. Como podemos observar, lo que es la España medieval tiene como características previas, ¿verdad? La invasión árabe. ¿Qué fue la invasión árabe? Para entender la Edad Media en España es necesario referirse a la presencia de los árabes musulmanes en la península ibérica. Los musulmanes llegaron a la península ibérica en el año 711 de nuestra era, ¿verdad? Y continuaron oleados sucesivos a lo largo del siglo, aquí sería el siglo 8, ahí me equivoqué, puse 7, pero es en el siglo 8 que se dio esto, ¿verdad? Fueron llamados de raíz luchas internas en el reino visigodo. La mayor parte de la población cristiana no huyó, ya que sea por la suavidad de trato de la conquistadores o por la errónea creencia de que la invasión tenía carácter temporal, solo se retiraron hacia el norte partidarios Don Rodrigo, último rey visigodo derrotado. Acuérdense que cuando usted dice visigodo, eso se llama un reino, es como un imperio, ¿verdad?, que había en ese entonces, el cual era la invasión árabe. Ya que también dice que los moros confiscaron todas las pertenencias del estado vigoso y de la iglesia y de las particularidades muertos en combate o que se huía. De este inmenso botín deducían proporcionar referentes a los árabes de raza, los severes, el otro grupo. Los beberes, eso se les llamaba así, ¿verdad? Que era como el otro grupo, el otro imperio que había en ese entonces. Cultivaron por sus manos las tierras que les correspondía. A lo largo del siglo 8 y el siglo 11, los musulmanes lograron cambiar el signo de la economía colonial romana y su apéndice visigodo, y crearon un complejo económico importante. La agricultura se desarrolló y la ganadería se benefició a tal grado de que se podía exportarse regularmente. O sea que prácticamente los árabes, aparte, ¿verdad?, de que estaban como en ese dilema, ¿verdad?, tuvieron también grandes tierras y tuvieron cultivo, ¿verdad?, en el cual era la agricultura, la ganadería, el cual ellos obtuvieron beneficios. También podemos mencionar que la conquista del reino visigodo por dirigentes musulmanes de califato fue un proceso largo, ¿verdad?, que eso también podríamos mencionar que duró 15 años, en el año del 711 al 726, ¿verdad?, como lo dice ahí, en el cual Francia, si bien lo era, el territorio península de ese reino, ¿verdad?, que ese reino se llamaba visigodo. Entonces, prácticamente era un poco antes de acabar la conquista de ese reino, ¿verdad?, en su parte norterial, ya que también los conquistadores fueron echados de la costa y podríamos decir que también las montañas de la actualidad Asturias, aunque el proceso en total ocupó todo ese tiempo de la cronología, o sea tuvo un tiempo diferenciado, ¿verdad?, en ese entonces, aunque el proceso total ocupó un tiempo cronológico, no exactamente en cuántos años.
y la fecha, sino proximidades, ¿verdad? Pues las fuentes difieren entre sí. Entonces, prácticamente, ¿verdad? Podríamos decir que los árabes tenían como planes de conquistar para Hispania, ¿verdad? Que sería en el reino. Desde hace tiempos atrás inicia la conquista de Marruecos, o sea que ahí también ellos tuvieron una conquista, ¿verdad? En Marruecos al final del siglo, desde el año 770, ¿verdad? De hecho, la conquista que duró este año 787, bajo el reinado de los musulmanes, el cual realizaron una primera incursión contra las costas de las levantanías, ¿verdad? Había comenzado en el año 769 la conquista de los territorios británicos en el norte, ¿verdad? De África. Culminación posterior fue resultado de más de 30 años. Entonces así, ¿verdad? Ya que también podríamos mencionar que los musulmanes fueron ocupados poco a poco, ¿verdad? Con totalidad de África y del norte, ¿verdad? Un momento que eso sí. Del norte. Entonces podríamos también mencionar que tras los primeros éxitos musulmanes, la rebelión berebería contra la conquista los impulsó a una nueva capital, ¿verdad? Hasta Libia. Entonces también podríamos decir ahí que llegando a los bereberes, o sea, los bereberes serían el otro grupo, porque se dividían como en dos grupos. Prácticamente los musulmanes en sucesivas compañías o campañas, ¿verdad? Conquistaron nuevas tierras e incluso los puertos con ciudades murallas, en el cual habían permanecido siendo bizantinos, como Cartago, que arrastraron a pesar de contar con la ayuda de una flota británica. O sea, como que vinieron nuevos británicos en ese entonces a esa tierra, ¿verdad? Serían los musulmanes, en el cual arrastraron a pesar de contar con la ayuda de una flota británica, ¿verdad? En el año 697. Y aún tardaron 8 años en volver a someter el resto de Norteamérica, que culminó en el año 705. La conquista de Tánger, todo esto obligado a posponer los planes de conquista, en el cual podemos mencionar que es hispánica, ¿verdad? Hasta acabar con dicha rebelión. Entonces, a eso se refiere lo que es la invasión de los árabes. Ahí ustedes pudieron entender y la explicación que yo les di, ¿verdad? Sobre lo que se refiere a los musulmanes, ¿verdad? Los árabes que en ese entonces pudieron conquistar, ¿verdad? En ese entonces con los bereberes, que serían con los otros grupos. Entonces, pero como ahí habla de conquista, ¿verdad? También podemos mencionar que la reconquista, en los 2 primeros siglos de la conquista, la sociedad de los reinos cristianos del norte fue un complejo anárquico y difuso de los elementos guerreros y campesinos agrupados en entorno, aunque caudillo militar que defendía su territorio más su pensamiento en independencia política, como el solar indispensable para asentar mínimas condiciones y vidas existencia forzosamente primaria, ¿verdad? Prácticamente es como la historia, por eso se las estoy como leyendo y después se las estoy explicando, ¿verdad? Para que ustedes entiendan mejor de que esto también tenía que ver siempre con los musulmanes, ¿verdad? Entonces, en ese entonces dice que más tarde se desarrolló la concepción de una entidad política de su reino con su jefe y sus súbditos y una finalidad básica. La reconquista del país ocupó por musulmanes la restauración de la unidad hispánica de antiguo reino visigodo. O sea que prácticamente, ¿verdad? Llegaron unos como políticos a su reino, en el cual ellos vieron, ¿verdad? En ese entonces que había, como que fueron a inspeccionar el lugar, ¿verdad? Entonces por eso dice la restauración hispánica del antiguo reino visigodo. Poco a poco esta empresa se transformó en una perpetua cruzada que al saturarse de espíritu religioso adquirió mayor trascendencia. De las contraposiciones, 2 concepciones inconciliables simbolizados en el fervor de la lucha